Café con Johnny es un programa libre de radio y podcast. Te invitamos a que te tomes un café mientras escuchas temas interesantes para tu vida personal. Bienvenido. ¿Cómo están, queridos oyentes? Después de tiempo que estamos saliendo con el podcast Café con Johnny. Ustedes de seguro estarán indecisos hoy noche por no saber por quién votar, pero muy al margen de esto, nosotros tenemos que tener la conciencia que no solamente es un voto que nosotros damos, sino que lo estamos delegando el poder a otros. Y por eso es que en este podcast vamos a ver el tema del peso de la voluntad. Hoy no vamos a hablar de partidos políticos ni de encuestas, vamos a hablar de ti y de ese extraño superpoder que posees, que es la capacidad de renunciar a una parte de tu libertad para entregarla a un extraño. Y eso de aquí se ve claramente en las elecciones. Alguna vez decimos, no, pero es solamente marcar un voto o marcar un papel con un lapicero, pero no es así. Estás delegando tu voluntad hacia la otra persona, que en este caso sería el quien va a salir elegido para representarte. Por eso te invito a que te quedes en este podcast titulado El peso de la voluntad. Y con aplausos incluidos estamos iniciando estos nuevos episodios. ¿Alguna vez te has descubierto o has tenido o has pensado qué significa realmente votar? No es una marca de papel. Desde la filosofía es un contrato de confianza donde declaras que el otro es capaz de cargar con tu bienestar. Y hoy exploraremos por qué elegir bien a nuestras autoridades es ante todo un ejercicio de ética personal. Por eso es que muchas veces en las escuelas o en la educación básica regular se habla acerca del regulamiento del comportamiento en el criterio cívico, o lo que se llama también con otro nombre, que es el desarrollo ciudadano. En el curso de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, siempre nos han enseñado a nosotros lo valioso que es el ser empático, el votar, el descubrir también una democracia personal, y por eso todos estos principios que nos han dado ya y que viene estructurado en nuestra mente, también se pone de manifiesto cuando nos toca elegir a nuestras autoridades. Pero partamos de un punto bien importante. Nosotros le hemos titulado a este podcast lo siguiente: el peso de la voluntad. Ustedes saben que el ser humano es el único ser que somos capaces de pensar, porque tenemos inteligencia. Tenemos también otra cosa que se llama la voluntad, que es la fuerza para hacer algo. Y por último tenemos la libertad, que es decir, lo hago o no lo hago. No es que alguien te obligue a hacerlo. Eres tú personalmente que vas a hacer las cosas en tu vida, con tu ritmo, con tus capacidades y todo eso. Y por lo tanto, cuando uno escoge a una autoridad, está delegando la voluntad a esa persona. Por eso es que lo primero que vamos a analizar en estos 15 minutos es el acto de delegar. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nosotros vamos a delegar lo que somos, nuestra voluntad, hacia esa autoridad que va a salir representada? Y el ser humano es por naturaleza un ser social. Desde que nacemos estamos envueltos en la sociedad. Para que ustedes piensen un poco filosóficamente, desde el momento de nuestro nacimiento tenemos una familia. ¿La familia dónde está? Está en el núcleo de la sociedad. Recibimos de nuestros padres algo que vamos a heredar siempre, que se llama nuestros nombres. Y gracias a ello ya tenemos una identidad personal frente a la sociedad. Ese nombre que nuestros padres nos ponen va a ser para toda la vida, aunque muchas veces no nos gusta el nombre
que nos pusieron, pero ya es una herencia, es una marca social que ya te pusieron. Y por lo tanto estamos envueltos en la sociedad porque no hay que olvidarse el término de la sociedad, que está compuesto por las familias. ¿Y qué es la familia? Es el núcleo de la sociedad. Y por eso el ser humano, por naturaleza, es un ser social. Aristóteles nos llamaba el son policotón, que significa la esencia de la polis, la esencia de la ciudad o la esencia de la sociedad. Pero hay un matiz. No podemos gestionarlo todo solos. Por eso es que también uno depende del otro. Por ejemplo, si es que ustedes quieren educar a sus hijos, ¿a dónde lo mandan? A la escuela, al colegio, y dependen sí o sí del otro, del artus, del alterum, para que ustedes también reciban lo que en la sociedad en conjunto les pueden brindar. Si es que tú te enfermas del diente, ¿a dónde vas? Al dentista, porque necesitas del otro para poder sanarte. Si es que tú necesitas hacer un trámite, ya sea de tu DNI, de los documentos, todo eso, ¿a dónde vas? A la RENIEC. Eso es el otro, no es una institución que te va a solucionar la necesidad próxima que tú tienes. Por eso es que Aristóteles decía que todos nosotros formamos esa sociedad, todos nos integramos a ver la problemática y la solución en donde estamos. Y el concepto clave surge acerca del contrato social. Históricamente, filósofos como Thomas Hobbes, Jean Rousseau, plantearon que para evitar el caos o para vivir en armonía, entregamos nuestra fuerza a un tercero. Y esto de aquí es verdad. O sea, nosotros delegamos el poder. No es deshacerse de una responsabilidad, es confiar la custodia de nuestra dignidad a la otra persona. Y por eso es lo que se llama esto, ¿no? Del contrato social. Tú delegas lo que tú eres con tu voluntad hacia la otra persona. Vamos a poner el ejemplo del dentista para no entrar un poco en política, pero después lo vamos a poder rebotar para que nosotros también entramos en política. Por ejemplo, si es que a ti te duele la muela, ¿tú en quién confías? No vas a confiar en el panadero, no vas a confiar en el profesor. Si es que te duele la muela, tienes que ir y confiar en quién, en el dentista, porque el dentista va a saber hacer su trabajo, se supone que ha estudiado y ha hecho sus prácticas y por lo tanto va a estar experto en la materia, pero también el dentista te soluciona. Entonces, desde la confianza que tú depositaste en esa persona, vas a recibir algo que se llama el bienestar de tu muela, ¿no? Y lo mismo también nosotros podemos ponerlo claramente, evidentemente, en la parte política del ser humano. Si es que nosotros delegamos nuestra confianza en el voto, esa persona a quien tú votaste o quien tú elegiste, también te tiene que responder haciendo énfasis en sus promesas, en sus deberes, en sus obligaciones como autoridades y sobre todo cuidando el bien común. No solamente te va a cuidar a ti porque tú lo dices el voto y porque tú le ayudaste a llegar al poder, no, sino que esa autoridad que viene ya delegada de tu voluntad, de la voluntad popular de todos los pueblos, tiene que sí o sí demostrar que es capaz de solucionar lo que a ti te hace falta. Y por eso es que aquí se habla de ese contrato social. Tú haces un contrato con el dentista te cura tu muela y te da después la salud dental. Y lo mismo es en la política. Tú escoges a tu candidato que te va a representar por durante un periodo de tiempo y después ese candidato que tú hayas escogido sí o sí tiene que representarte. O sea, tiene que ver en ti lo que puede hacer. Y no solamente, como les digo, en la parte individual, sino es que esto de aquí ya tiene su desplayadez en el ámbito local, o sea, en el ámbito ya social, ¿no? De todos, no solamente de ti, que le has dado tu voto. Y a esto se le conoce como el contrato social,
¿no? Delegar el poder a otra persona. Si lo vemos así, elegir a un representante no es como elegir a un producto en el supermercado, que yo voy y digo, no tengo la necesidad, no tengo talco, voy, compro el talco de tantas marcas que tengo, yo mismo lo escojo. Pero si lo vemos así, elegir a un representante no es como elegir un producto en el supermercado, es elegir a un custodio de nuestra ética colectiva, de nuestra ética social. Si el elegido carece de virtud, que es que haga las cosas buenas transparentemente, la delegación se convierte en una traición al yo que confió en él. No sé si es que me entienden. Por ejemplo, si es que tú quieres un talco, vas al supermercado, escoges la marca, vas a tu casa, lo abres y te das con la sorpresa que en vez de talco es otra cosa, es arroz, ¿no? O es otra cosa que tú no esperabas. Y lo mismo también ocurre aquí, en la vida de la política, en la vida del voto o de la elección a un candidato. Si es que nosotros elegimos a una persona y esa persona carece de virtud, que es la virtud que es hacer las cosas buenas a la medida de lo posible, pero demostrar lo que tú has ofrecido ante los demás. Y si es que el candidato carece de virtud, la delegación se convierte en una traición, así de simple. Y por eso, ¿cuántas veces nosotros vemos que personas que dicen, no, pero es que yo la apoyé, yo voté por él, yo hice campaña por él, yo no dormí por él, yo gasté todo lo que tengo por él, pero lastimosamente se convirtió en traición porque esa persona no fue capaz de desarrollar su virtud, que es la parte más importante, y por lo tanto la traición al yo que confió en él, o sea, en el candidato que después de seguro te va a traicionar o te va a desilusionar. Seguimos entonces explicando siempre el contrato social. Y no hay que olvidarse que el contrato social, cuando nosotros hablamos de eso, no es un papel firmado, no es tampoco un acta que tú hagas con ese candidato, porque ahora está de moda hacer lo que se llaman los pactos éticos, ¿no? Los pactos éticos lo pueden hacer, porque el papel soporta todo. Pero lo que aquí se busca es que tú te des cuenta del poder que tú tienes con tu voluntad para elegir. Por eso es que a este tema lo hemos titulado El peso de la voluntad, ¿no? ¿Por qué? Porque tu voluntad lo vas a poner de relieve al elegir a esa persona que tú responsablemente de seguro habrás leído su plan de gobierno, habrás leído sus promesas que te hacen, habrás leído también de qué personas, ¿no? De qué corrientes se está inclinando, ¿no? El lapicero se inclina o a la derecha, o a la izquierda, o al centro. Y eso también nosotros tenemos que tener presente, que no solamente es votar por votar, sino que también es elegir en un voto informado. Les cuento como anécdota, el día de hoy varias personas me vinieron a buscar y me dijeron, ¿por quién voto? ¿Usted qué sabe? ¿Usted que escucha las noticias? ¿Usted que lee? Y yo solamente les dije una cosa. Yo les dije personalmente, yo voy a votar de seguro por alguien. Y ustedes quiero que me cuenten por quién van a votar, ¿no? Y eso de ahí lo dije así, ¿por qué? Porque uno no puede condicionar el voto de una persona. O sea, el voto es responsable, pero también hay otras personas que se dedican a ir a buscar a las personas y a decir, oye, vota por este, o por el otro, o por el otro. Pero eso de allí ya te condiciona tu parte de la voluntad y por lo tanto ya no vas a ser libre en la elección. Si es que tú dices, no, yo voto porque el vecino me dijo, o yo voto porque el fulano de tal me dijo, ahí ya no entra tu voluntad. Entonces es que tú votas sin voluntad, lastimosamente ya no tenemos lo que estamos hablando ahorita de hacer un contrato social. No te olvides que el contrato social nace del querer humano. Vamos a una pausa y luego retornamos.
Y estamos de regreso. Ahora sí vamos a pasar al segundo punto de este podcast para ir avanzando y vamos a ver lo que se llama la ética de la elección. Aquí entra el dilema ético y el dilema ético viene con una pregunta. ¿Qué buscamos cuando elegimos? Respóndete. ¿Qué buscas tú cuando eliges algo? Te vamos a poner un ejemplo del día a día. Por ejemplo, si es que a ti te falta una ropa de vestir, ¿tú a dónde vas? A la tienda. Y por eso, ¿qué buscamos cuando elegimos? ¿Qué buscas de esa ropa? En primer lugar, si es que son zapatos, que te quede a la talla. Si es que es un abrigo, una chompa, una camisa, que te quede a la talla. Supongamos si es que vas a la óptica, tienes que ver los lentes que también tengan tu medida. Por eso, pregúntate y respóndete. Yo quiero que tú hagas ese ejercicio. Respóndete. ¿Qué buscamos cuando elegimos? ¿Qué buscamos? Buscamos, en primer lugar, les voy a proponer unos 3 puntos que es común cuando nosotros elegimos algo. Buscamos, en primer lugar, la excelencia. En segundo lugar, la alteridad. Y en tercer lugar, siempre el ser humano busca la correspondencia. Ahora sí, todos estos puntos vamos a ponerlo al plano político. La excelencia, ¿por qué decimos esto? Porque hay un nombre en griego que lo llamaban arete, a la excelencia. Y los griegos creían que el gobernante debía poseer virtud. Aquí se repite la misma palabra que en el bloque anterior les dije de la virtud, que es hacer las cosas buenas. Si delegamos poder en alguien sin brújula moral, o sea, sin dirección moral y ética, estamos permitiendo que nuestra propia voluntad sea utilizada para fines injustos y por lo tanto te conviertes en cómplice de esa persona que no tiene virtud y que está gobernando por culpa de tu voto. Y te das cuenta qué grande es la responsabilidad de elegir. Te das cuenta que no solamente es ir a la ánfora, tachar por allí, marcar, poner el número y ya está, no. O sea, aquí hay un peso bien moral. Por eso es que les hago esta pregunta. ¿Qué buscamos cuando elegimos? Y ya respondimos con el primer apartado que es la excelencia. Ahora sí, vamos al segundo apartado. ¿Qué buscamos cuando elegimos? Buscamos la alteridad. ¿Y qué es esto de la alteridad? Elegir bien implica pensar en el otro, no solamente en ti, sino que tienes que pensar en el otro, en tu familia. Tienes que pensar en la sociedad en conjunto. No elijo solo lo que me conviene a mí personalmente, sino lo que protege al más vulnerable, al más necesitado, a la persona que carece de necesidades básicas. Tú tienes que pensar en ellos y es allí donde entra este gran valor que es la alteridad. Hay algunos que dicen, no, pero ¿qué vamos a estar pensando en ellos? Yo soy hincha de ese partido, yo me desvivo por ese candidato, por lo tanto yo voto porque yo quiero, pero no es así. ¿Qué buscamos cuando elegimos? Y tenemos que buscar también pensar en el otro. Y a eso se le conoce como alteridad. Y la tercera respuesta al que buscamos cuando elegimos sería la corresponsabilidad. Si delego a ciegas, soy cómplice del resultado. La filosofía existencialista de Sartre es un francés, nos recordaría que somos responsables de lo que elegimos. Somos responsables de lo que elegimos. Y en esa elección dibujamos la imagen de la humanidad que queremos ser. Tú eliges a este fulano, tú eres responsable de lo que elegiste. Y después comienzan las quejas, las protestas, las huelgas, comienzan a decir, no, pero la vacancia, este no vale, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Por culpa de qué? Por culpa de que no somos responsables en el momento de elegir. O sea, en esta elección está la clave de todo. Por eso es que se llama la corresponsabilidad. Tú eres responsable de aquel
que está en el gobierno. Luego, también yo les invito, porque todavía tenemos tiempo, vamos a ver acerca del peligro de la delegación vacía, ¿no? ¿Qué ocurre cuando elegimos por miedo o por desidia? Hay unas personas que dicen, no, sí, tenemos que elegir por este porque las encuestas nos ponen a este encima. O tenemos que elegir por este porque él tiene plata y no va a robar. Esos argumentos lo hemos escuchado siempre. Pero ¿qué ocurre cuando elegimos por miedo o por desidia? Hay un autor que se llama Arendt, les invito a que ustedes lo lean, hablaba de la banalidad del mal. Y cuando dejamos de pensar críticamente y delegamos el poder en figuras autoritarias o vacías, el tejido de la realidad comienza a romperse. En otras palabras, delegar es un acto de humildad. Reconozco que no puedo hacerlo todo, pero también debe de ser un acto de vigilancia. No solamente es votar, sino que también tienes que vigilar tu voto. Y el poder delegado no es un regalo, es un préstamo con intereses éticos que en el mandatario debe pagar cada día con sus acciones. Tú votas por esa persona, estás poniendo tu confianza. O sea, no es un regalo, es un préstamo con intereses. Tu voto es un préstamo con intereses éticos, no intereses financieros. Cuida que vayas a ir y cobrarlo, ¿no? Como en algunas zonas pasa. Algunas veces yo, como estamos por los pueblitos, siempre escuchamos y decimos, ¿no? Y dicen, no, yo le apoyé a este candidato, por lo tanto me tiene que devolver, pero así no funciona la cosa. O sea, tu voto es un préstamo con intereses, sí, pero intereses éticos. Y el mandatario, o sea, la autoridad que sale elegida, debe de pagarte cada día con las acciones buenas en favor del bien común. Algunas veces me pongo a pensar cuando me toca siempre viajar y nos toca ir por las carreteras feas, ¿no? Y yo siempre digo, ¿dónde está nuestro voto? ¿Dónde están nuestros impuestos? ¿Dónde está o somos cómplices, ¿no? De las personas que lastimosamente llegan al poder, nos ofrecieron esto, me refiero a las carreteras, más que todo en mi provincia de Patás, y lastimosamente nunca por nunca lo hacen. Por eso siempre es bueno comprender esto. La virtud tiene que ser para todos. Por eso yo les invito ya para ir cerrando este episodio de nuestra voluntad, del peso de la voluntad, que le hemos titulado a este podcast. Vamos a ver también ya un punto que me parece bien importante para que ustedes comprendan. La próxima vez que te enfrentes a la decisión de elegir a una autoridad, no mires solamente sus promesas. Alguna vez decimos, no, mira, pero qué bonito. Uf, el plan de gobierno, si lo leyeras. Y ahora que está de moda esto de mostrar el código, este código de que, el código QR, ¿no? Alguna vez decimos, no, hay que escanearlo, el código QR, para ver qué es lo que nos dicen. Pero sin embargo, como yo siempre digo, el papel soporta todo. Hasta ahora que está de moda los QRs, soporta todo eso, esas figuritas. Pero la próxima vez que te enfrentes a la decisión de elegir a una autoridad, no mires solamente sus promesas, mira su coherencia, mira su ética de vida, mira su moral, mira la coherencia de sus palabras y recuerda que le estás entregando un pedazo de tu autonomía. No es solamente el rayar la cédula, tú estás entregándole un pedazo de ti que se llama tu autonomía, porque a final de cuentas ellos nos van a gobernar. A final de cuentas ellos van a hacer leyes para nosotros. Nuestra autonomía está cedida a ellos. Y escoger bien es un acto de amor propio y de respeto por la comunidad en conjunto. Voy a volver a repetir, escoge bien para que tú quieras a tu pueblo, porque al final del día el poder siempre emana de nosotros. Solo estamos buscando manos dignas que sepan sostenerlo sin mancharlo. Al final del día,
tú vas a trabajar para ti. Al final del día tú vas a sudar tu frente para buscar el pan de cada día. No el otro, no el gobernante, no la autoridad te va a decir, hoy pobrecito, mira, toma, ¿no? Porque al final del día es eso. Tú trabajas, tú comes, tú duermes, tú empleas, tú alquilas tu cuarto, tú haces esto, tú. Pero sin embargo, cuando nos toca escoger, también nosotros tenemos que ver el acto de respeto por la comunidad. Y también, antes de acabar este podcast, también quisiera hablarles un poco, porque nos quedan pocos minutos, de la prudencia. Aristóteles decía en su Ética a Nicómaco, que es una obra bien interesante, yo les invito a que ustedes lo lean, que la política es ciencia suprema, porque busca el bien común. Y para él no basta con que una autoridad sea inteligente, sino que la autoridad, para Aristóteles, también debe de ser prudente. ¿Y a qué se refería con esto? Y el concepto pronesis o prudente es la sabiduría práctica, es la capacidad de decidir lo correcto en el momento justo. Y muchas veces las autoridades, algunas veces no hacen eso, no eligen lo correcto. Bueno, eligen lo correcto siempre y cuando la jarra de agua se vacíe para su conveniencia. Y después, también nosotros tenemos que ver que cuando delegas el poder, se lo das a alguien con títulos o a alguien con virtud. Eso quiero que tú te respondas. Los títulos sin virtud no valen nada. Uno tiene que escoger a una persona virtuosa. Y Aristóteles nos advierte lo siguiente: delegar en alguien que no domina sus propias pasiones. ¿Y qué son las pasiones? La codicia, la ira, la ambición, el ego, es condenar a la ciudad, al pueblo, al pópulos, al desequilibrio total. Por eso, qué tan importante es tener el poder de elegir con sabiduría. Y también quiero citar a otro autor que nos va a ayudar mucho a comprender todo esto y que yo siempre he leído mucho de él, que es Immanuel Kant. Y Kant nos saca de la conveniencia personal y nos lanza la responsabilidad universal. Por eso la obra de tal modo que tu acción pueda convertirse en una ley universal. Él siempre decía eso, ¿no? Tú tienes que obrar de tal modo que tu acción pueda convertirse en una ley universal. No solamente lo que dices, no solamente lo que prometes, sino que también tu obrar. O sea, ahí ya se entra la virtud que nos decía Aristóteles. Y al elegir a una autoridad, la pregunta kantiana no es ¿qué me dará a mí? Sino la pregunta kantiana sería si todo el mundo, o sea, si toda la sociedad eligiera a alguien con estos valores, ¿sería este un mundo en que me gustaría vivir o no? Tenemos que pensar bien. Delegar el poder bajo esta premisa convierte el voto en un acto de justicia compasiva hacia los demás. Si eliges a alguien deshonesto porque hace obras, estás validando la deshonestidad como ley para todos. Por eso siempre es bueno elegir a la persona virtuosa, a la persona que tenga un equilibrio en su vida. Y por eso es que hemos querido hablar de esto en este podcast, iniciando también un nuevo podcast dentro de Café con Johnny, que algunas veces lo dejamos abandonados por muchos motivos personales, pero lo importante es dialogar, es comprender, es entender cómo es que nosotros, la persona humana, tiene esa decisión, ese poder de elegir a los demás. Por eso es que hemos titulado este podcast El peso de la voluntad, la delegación de la ética para que nosotros también sepamos elegir correctamente a nuestras autoridades. El espejo del poder, ¿no? ¿Qué es? Pero sin embargo también nosotros tenemos que ver que mañana
va a haber muchos indecisos, va a haber muchos votos que dirán, pero no sé, pero no me informé. Pero no hay que olvidarse que el hombre, el ser humano, siempre está dentro del tiempo y no lo puedes parar al tiempo. Y el tiempo es el peor enemigo. Y por lo tanto tuviste tiempo de informarte, tuviste tiempo de consultar, tuviste tiempo de ver antes de votar. Si es que no lo has hecho esto, lastimosamente vas a ir solamente a cumplimiento, cumplir pero mentir. El peso de la voluntad, ya sabes, lo has escuchado aquí en tu programa El Café con Johnny. Café con Johnny es un programa libre de radio y podcast. Te invitamos a que te tomes un café mientras escuchas temas interesantes para tu vida personal. Bienvenido.